Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Keirin Obando, soy estudiante de farmacia en la Universidad Internacional de las Américas. El día de hoy les voy a estar comentando sobre el método de separación entre un líquido y un sólido que comúnmente pues conocemos, es el llamado centrifugación. Y sin más preámbulos, comencemos. Esta presentación que les traje está programado, perdón, de la siguiente manera. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los conceptos básicos, la definición de lo que es una centrifugación como tal, los tipos. Quiero hablarles también un poco sobre lo que son las fuerzas que se ejercen durante el proceso, las aplicaciones que tienen, no es solamente las que imaginamos o las que utilizamos diariamente, sino que también son muy utilizados. Por eso es muy utilizado para otros fines industriales, farmacéuticos, medicina, etcétera. Y lo que son las ventajas y desventajas en comparación con otros métodos que tenemos también de separación. Ok, básicamente, ¿qué es la centrifugación? Cuando hablamos de centrifugación, normalmente se nos viene a la mente, ¿verdad? Em, la lavadora de la casa que tenemos, con la cual podemos secar la ropa, ¿verdad? Pero es mucho más, en realidad. La centrífuga es una máquina sumamente usada por biólogos, por científicos, por médicos, por químicos y demás. ¿Qué es la centrifugación como tal? Dice que es un proceso de separación entre un líquido y un sólido que se basa en el movimiento de las partículas mediante una fuerza denominada centrífuga. La definición que les coloqué en esta diapositiva. En sí, la centrifugación se basa en que los componentes, ok, tenemos una mezcla, ¿verdad? Entonces, en esa mezcla, los componentes que son más densos en ella van a ser empujados, digámoslo de esta manera, son empujados hacia el punto más alejado de lo que es el punto de rotación como tal, o sea, el eje central. Entonces, lo más denso se va se aleja, y por ende lo menos denso se acerca. Entonces, eh, lo que constituye es una sedimentación, al haber una fuerza que obliga prácticamente a las partículas de experimentar un movimiento rotacional, ¿verdad? Rotatorio, ya que la fuerza que se emplea es mayor a la gravitacional. Entonces se provoca de que se sedimente, que se sedimente el sólido, o, por ende también podría ser un líquido. En ese caso, sí serían las partículas que sean más densas. Entonces, bueno, tenemos bastantes principios físico-químicos, lo puse por acá. El principio básico del que podemos hablar es que, bueno, para todo proceso de separación es un sólido pesado, se asienta en el fondo de un recipiente por la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre él. ¿Qué es una centrífuga? Bueno, como anteriormente les comenté, es una máquina que aplica una fuerza centrífuga sostenida para impeler, o sea, empujar la materia hacia afuera del centro de rotación o también hacia adentro, en el caso de las partículas que sean menos densas. Eh, las fuerzas empleadas, bueno, quiero hablarles un poquito acá porque me pareció interesante. Eh, lo que es la fuerza centrífuga es la que tiende a alejar los objetos del centro de rotación. Acá tenemos lo que es el centro de rotación. Tenemos ese carrito, el cual hay una fuerza que lo empuja hacia afuera, hacia contrario al eje de rotación. Esta es una fuerza que se dice que es ficticia. Parece actuar sobre un objeto cuando su movimiento se describe según un sistema
referencia en lo que es la rotación, ¿verdad? En rotación como tal. Entonces, es una fuerza ficticia, esta no es la realidad. La realidad viene siendo lo que es una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la que tira el objeto hacia el centro del eje, o sea, hacia el centro del objeto, de la máquina. Entonces, acá tenemos el eje rotatorio, el carrito es atraído hacia él, pero también hay una fuerza que lo empuja a seguir su trayectoria hacia donde el carro va, ¿verdad? Entonces hay una fuerza para la derecha y una fuerza también para adelante, que es en este caso, ¿verdad? El ejemplo. Y como todo objeto, ¿verdad? Siempre va a haber una columna de aire que me va a hacer fricción. Se genera, dice que la fuerza friccional se genera en la superficie del tubo de ensayo por el movimiento del aire que hay alrededor de este. Es por esa razón que los tubos de ensayo que son empleados acá, porque, bueno, esa parte no se la mencioné, voy a volver un toquecito, podemos ver que acá lo que se utilizan son tubos de ensayo para separar lo que son las muestras a utilizar. Pero ese tubo de ensayo no puede ser cualquiera, tiene que ser un tubo de ensayo que sea resistente, que sea grueso y que sea liso. ¿Para qué? Para evitar que se pueda romper debido a la fuerza de fricción. Tipos de centrifugación. Tenemos varios, pero yo opté por escoger solamente 3 de los más básicos o de los que son más empleados en la industria farmacéutica, o los que podríamos llegar a utilizar en algún momento, ¿verdad? Tenemos la centrífuga por sedimentación, que es prácticamente de la que les estoy hablando desde el principio del video. Es la más común, la más empleada, la más todo. Leamos la diapositiva, dice que separan partículas de sólidos en un líquido, haciendo que migre a través de un fluido en dirección radial hacia el eje de rotación o alejándose de él. Eso es conforme a su densidad, ¿verdad? A como les he comentado. Tenemos este dibujo en donde vemos el diagrama de lo que es una centrífuga. Tenemos 2 muestras por acá, tenemos un precipitado de color verde que ya está sedimentado debido a las fuerzas de rotación que experimentó. Y la parte amarilla podría decirse que es un líquido o puede ser también algo, pues, ahí que sea menos denso que el componente que tenemos de color verde, que por ende ya se sedimentó. Esta es básicamente el diagrama de lo que es una centrífuga por sedimentación, es la más conocida. También tenemos lo que es la centrífuga de laboratorio por lotes. Dice que son utilizados para fines analíticos y no tanto para lo que es producción, ya que se manejan lotes bastante discretos en líquido. O sea, se manejan varios tipos, varias muestras, pero en cantidades pequeñas. Entonces, es más utilizado para fines analíticos por esa razón. Pero sí vemos de que está la capacidad pues de poner ¿verdad? Varias muestras y poder analizarlas todas y más rápidamente. Es la diferencia entre la otra, pero el principio es el mismo. Y la centrífuga de tazón tubular fue una que me llamó mucho la atención. Esta ha sido como la más utilizada en la parte industrial, en la parte farmacéutica. Dice que junto con el líquido, los sólidos ascienden para finalmente sedimentarse contra la pared del tazón. Ese tipo de centrífuga se utiliza mucho para lo que es la fabricación de lubricantes,
de aceites, en la industria de alimentación, en la industria farmacéutica, en la industria química, y demás, ¿verdad? O sea, es utilizado prácticamente en todas las áreas de la industria. ¿Cómo trabaja? Bueno, dice que, bueno, acá tenemos lo que es el eje de rotación, dice que tanto el líquido como el sólido asciende, sube por rotación, asciende el tubo, el tazón, hasta pegar con la pared. Entonces, aquí es donde se adhiere el sólido y el líquido en sí, si no me equivoco, baja por este tubito que tenemos por acá, que es la salida de él, es la salida que tiene el líquido, ¿verdad? Saber, ese sistema sí me pareció bastante, voy a volverme. Me pareció interesante recalcar que sí hay hay un rechazo de sólidos en ese proceso de centrífuga de tazón tubular, porque los sólidos pueden ser únicamente removidos manualmente, o sea, hay que detener la máquina, hay que desmantelarla, hay que raspar, hay que jugar los sólidos, ¿verdad? Entonces es un proceso un poco más tedioso en ese aspecto, pero funciona bastante bien. Entonces, sí, sí, sí tiene eso. Ok, sigamos algunas otras aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, la investigación de células, virus y ADN, la purificación de medicamentos, la separación de partículas que se encuentran en los fluidos biológicos, como por ejemplo en la sangre. Podemos ver que se hacen análisis de sangre, de hematocrito, para separar el plasma y demás. O sea, todo eso se logra por medio de la centrifugación. Para la fabricación de productos farmacéuticos, en la parte cosmética, en la parte de aceites para la cara, en la parte eh, de medicamento como tal, de análisis de químicos que son utilizados. Eh, es muy importante esta técnica, es bastante utilizada. También para lo que es, bueno, aquí no sale, pero también lo que es la parte alimenticia, como por ejemplo la leche, para separar la grasa de la leche. Eh, Todo esto es por medio de centrífugas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, hay varias, pero una de las ventajas es que la obtención del tamaño de la partícula resultante del proceso de centrifugación es de hasta 5 a 10 micras, o sea, es un tamaño bastante, pues, eh, conveniente, digamos, por decirlo de una manera. Entonces, es un proceso bastante completo. Es un método relativamente rápido, se puede durar de hasta una hora o incluso segundos, dependiendo de la máquina que se está utilizando y de la cantidad de mezclas que sí, de muestras que estamos utilizando. No requiere de muchos materiales ni equipo, por lo que es bastante económica. Y la parte que dice precipitado con el indicador de humedad mínima es algo que me gustó mucho porque en la parte del tazón tubular dice que este tipo de centrífugas de tazón tubular tienen una capacidad de deshidratación, por lo que el precipitado, por lo que el precipitado que se obtiene viene con la menor humedad pues posible. Entonces es más fácil poder eh, obtener la totalidad del líquido y la pureza del sólido.
Y vamos a ver, pasemos. Ok, las desventajas puede ser peligroso si no se usa de forma segura. Meter la mano tal vez en la centrífuga sin antes haber detenido la máquina o así, puede ser, ¿verdad? Es bastante peligroso, por ende se tiene que trabajar con mucha responsabilidad y con mucha precaución. No es adecuado para todas las mezclas, ya que eso es porque algunos componentes pueden dañarse o pueden destruirse durante el proceso. Entonces no es adecuado para cualquier mezcla que se tenga. Y puede ser, dependiendo del tipo de centrifugación que estemos empleando, puede ser, es muy posible que se tenga que repetir el proceso para lograr un centrifugado más completo. Como conclusión, quería hablarles un poco sobre la importancia de la centrifugación. Bueno, es un proceso que, como vemos, es un proceso que separa y que descompone muestras químicas. Los resultados de ese proceso son utilizados mucho para lo que es los estudios eh, químicos, de químicos, de alimentos, de incluso cotidianos, ¿verdad? Como podemos ver en el caso de las lavadoras. Entonces, la importancia de ese método radica en puntos infinitos, en usos infinitos que tienen las áreas de la física y de la química, para separar mezclas, para purificar medicamentos en la industria, en la parte farmacéutica, para la purificación también de otras sustancias químicas y demás, todo dependiendo de lo que es la densidad de los compuestos, de los componentes que se están trabajando. La química orgánica, la química básica, la alimentación, los estudios nucleares, en todo prácticamente es muy, toda esta parte es bastante, ayuda bastante en lo que es el proceso de filtración que necesitan muchos de los procesos que se emplean en estas áreas. Entonces, yo pienso que es un proceso que tenemos que tener en cuenta y que creo que vamos a seguir trabajando mucho, ya sea en la industria, cuando ya ejerzamos nuestra profesión o incluso de manera diaria, conocer tal vez que no es solamente esa parte de la lavadora que tenemos en nuestras casas, que seca la ropa, sino que también tiene muchos usos aparte de eso y que es pues de bastante importancia en lo que es la parte industrial, en la parte farmacéutica, en la parte médica, en la parte alimenticia, en la parte eh, cosmética, todo. Entonces, esa sería una pequeña parte de esta técnica. Muchísimas gracias por su atención. Muy buen día.